la diputada nacional por Catamarca, Silvana Ginocchio. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenos días. Mario Laplaca y Ileana López González la saludan. Hola, buenos días. Saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, Mario y Ileana, poder estar en contacto con ustedes y contarles lo que sucedió en el Congreso. Bueno, ¿qué ha pasado, diputada? Usted ha tenido participación, ha hecho planteos, pero bueno, finalmente el Ejecutivo no pudo avanzar. ¿Se puede decir que fracasó en el intento del tratamiento? Nosotros estimamos que lo que fracasó fue la estrategia parlamentaria que tomó el oficialismo, ¿no? Porque el proyecto, Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, tuvo resistencia desde un primer momento. Y en el Congreso se constituyeron solo 3 comisiones, a pesar de la importantísima cantidad de temas que abordaba, y que eso también fue cuestionado. Yo creo que desde un primer momento no tuvo la posibilidad de ese debate plural que significa el Congreso, donde, contrariamente a lo que mucho se dice, incluso desde el mismo Ejecutivo, está la pluralidad política, Claro. Los distintos espacios políticos y los distintos espacios del país, ¿no?, territoriales. Entonces, creo que esto de pensar al Congreso como la casa del pueblo, como la casa de la democracia, no se le está dando la verdadera mirada que debe darse. Seguro. Diputada, usted de igual manera en su momento había hecho planteos, ¿cierto?, en torno a, si bien rechazó la iniciativa, pero también había algunos puntos que entendían que había planteado su mirada, ¿es así? Sí, mis intervenciones estuvieron dirigidas en cuanto a las personas del Estado, a las sujetas a privatización, o sea, a las empresas del Estado. Sí, sí. Y esto generó mucho debate. Es uno de los puntos que ayer más controversias tenía, Sí. y las tuvo siempre. La inclusión de IMAD, que es una persona con capacidad constituida como una persona de capacidad jurídica privada, no podía estar ahí. Iba contra toda cuestión jurídica que se pueda pensar sobre la existencia de esta empresa, porque no consideraba sus antecedentes históricos, jurisprudenciales, la ley que la crea, el acuerdo previo, las disposiciones de nuestra Constitución Nacional en cuanto a las facultades que tiene la provincia de sus recursos naturales. Era una inclusión forzada y que no se entendían las motivaciones, ¿no? Como no se entienden tampoco las motivaciones del listado, que ayer y también en las comisiones se cuestionó por qué en la ley ómnibus ese listado de empresas del Estado, de personas jurídicas, algunas mixtas, que se incluían sin tener un análisis o tener conocimiento de cuáles eran las motivaciones. Claro. Entonces, muchas estratégicas que no significan un gasto para el Estado, sino que significan desarrollo. Entonces, eso ayer se sintió, se comentó en las comisiones. Entonces, por eso digo, es un proyecto de ley que manda el Ejecutivo, que no tuvo adhesión, fue muy controversial, y tampoco hubo la oportunidad para que desde el Congreso, donde están todos los espacios políticos, donde está la representatividad federal, se discuta, y en las comisiones que correspondían. Solo 3 comisiones: Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto. Claro. Y temas abarcaban muchísimo. Y tampoco se abría la posibilidad a que quienes impactaba los sectores de la sociedad pudieran manifestarse. Entonces, eso fue el nudo del resultado que terminó siendo ayer, donde quienes
acompañaron al presidente Milei en el balotaje no estuvieran dispuestos a acompañar esta ley. Y lo que generó mayor rechazo siempre fue la delegación de facultades, es las bases sobre las que se establecía y la reforma del Estado. Dentro de la reforma del Estado, las preempresas sujetas a privatización. Diputada, usted, bueno, la semana pasada, en función de esto, había presentado una cuestión de privilegio por el tema de la privatización de IMAT y ahora lo reiteró en relación a la intervención a los medios públicos. Sí, ¿Por qué una cuestión de privilegio? Una cuestión de privilegio está prevista en el reglamento, que nosotros podemos plantearla en cualquier momento de la sesión y que tiene el sentido de dejar patentizado en qué manera esto nos agravia o va contra el sistema. Entonces, el planteo de esta cuestión de privilegios por el decreto que interviene el sistema de los medios públicos, entendí que encajaba dentro de lo que podía ser un planteo por las implicancias. Una intervención que se presenta justo en el momento en que estamos y previo a que se resuelva, porque estábamos en pleno tratamiento de este proyecto de ley ómnibus donde no había todavía una expresión y que también un DNU absolutamente cuestionado y que este decreto avanza con una intervención con facultades enunciativas para esos interventores que dependen de la jefatura de gabinete y graves, con consecuencias. Entonces entendí que había que plantearlo en el Congreso, que es el lugar que democráticamente corresponde y que perjudica a todo lo que significan los medios públicos, porque los medios públicos son quienes están realizando derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a informarse, porque son medios que llegan absolutamente a todo el territorio del país y son los únicos también. Y que existan medios de gestión privada, medios de gestión estatal, es lo que corresponde para que exista realmente esa pluralidad en la información, en las noticias, ese derecho fundamental a tener conocimiento y también de control social, ¿no? A la transparencia de los actos. Y los medios públicos también pueden difundir las actividades de los poderes del Estado. Está previsto en la ley. Hacia la transparencia, como lo informan también los medios privados. Entonces, no hay por qué cercionar cómo está previsto el sistema con una ley vigente que establece cómo es su estructura, que establece cómo es su sistema de control y que en esta instancia, cuando hay medidas cautelares contra el DNU en trámite para detener efectos, cuando estamos debatiendo una ley ómnibus, porque no están los acuerdos, no están los acuerdos políticos, no están los acuerdos de carácter democrático dentro del Congreso, se interviene con una clara finalidad de remover empleados, modificar estatutos, modificar partidas presupuestarias. Es grave. Diputada, bueno, además de responsabilizar a los gobernadores, incluso de hablar de traiciones desde presidencia, ayer Franco dijo directamente que se va a seguir gobernando con el apoyo popular que tienen sin el Parlamento que no tenemos. Es que sí, la escucho. Por eso hablan de la consulta popular. Yo entiendo que hay un desconocimiento que no se llega a comprender el funcionamiento de una democracia, el funcionamiento
de nuestra Constitución como ley fundamental en la vida concreta y cotidiana de los ciudadanos, de los argentinos y argentinas. O sea, la Constitución dice que tenemos representatividad del pueblo. El Congreso tiene una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadoras, y nosotros somos representantes del pueblo. A nosotros, la gente, con el voto popular, nos eligió y llegamos a ocupar una banca. Tenemos la legitimidad para expresarnos en función de un proyecto que viene de un poder del Estado. Entonces, somos una democracia representativa, federal. Entonces, si no se reconoce esta cuestión de base de la ley que nos rige, entonces es muy difícil. Las disidencias, el pensar distinto, el debatir dentro del Congreso un proyecto, el encontrar los acuerdos que sean necesarios, forma parte de la democracia. Seguro. Ayer no fueron personas las que dijeron no, un grupo de personas que se opuso al proyecto de Javier Milei, del presidente de la Nación. Fueron los espacios que representan a una importantísima cantidad de personas del país, de distintos colores políticos y de distintas jurisdicciones. Claro. Entonces, yo estoy respondiendo a un electorado y el presidente hoy gobierna absolutamente para cada argentino, los que lo votaron y los que no lo votaron. Seguro. Y yo represento a quienes me votaron y a quienes no me votaron. Y también tengo las convicciones del partido al que pertenezco. Entonces, y todo este tiempo, dentro del Congreso, nosotros desde Unión por la Patria hemos sido la voz y hemos sido también la escucha de los distintos sectores. Porque tanto en el bloque hemos recibido a los representantes y a quienes integran los colectivos, los sectores del turismo, agencias de viajes, de la salud, de las farmacias, de los colegios de abogados, ahora también nos cursaron la nota de la Federación de Escribanos por una cuestión que trae el proyecto en la reforma de justicia. Hemos escuchado a personalidades del derecho, a los inquilinos, muchos los sectores que han concurrido a nuestro bloque o nos han dirigido notas, y también por una solicitud insistente y firme del bloque se abrió la posibilidad de tener invitados. Dentro de esos invitados tenían 5 minutos para participar en el plenario de comisiones, pero fue una petición nuestra, fue una petición también de los sectores que no estaban de acuerdo ni tenían adhesión a la letra, al contenido, a la forma del proyecto. Son casi 200 expositores. Dentro de esos 200 expositores participó el profesor licenciado en Historia, Ariza, y también uno de los que integra el directorio de IMAT. Y así participaron de muchísimos sectores de la sociedad argentina que involucraban de la cultura. De la cultura participaron exponentes, o sea, había muchas cuestiones. La desregulación y el ajuste en el sector de la cultura fue enormemente resistido, sí, y por todos los sectores. Sí. Solo el sector que responde al Poder Ejecutivo Nacional, que es un grupo de legisladores y que es una minoría dentro de la comisión, respondía en forma plena, pero todos los demás tenían cuestionamientos e invitaron a personas representantes de distintos sectores. Terminó siendo escasa y cerca de 200. De esos 200,
el 80 o 90% estaba en contra. Claro. Por dos motivos. Unos iban en contra del posicionamiento del Ejecutivo en el tema y se alegaba que había un desconocimiento y que no podía ser como se encontraba regulado en ese proyecto. Y otro sector decía, puede ser que sea necesario hacer reformar un cambio, pero no en estas condiciones, porque no se dio el debate ni se dio la participación a los actores a quienes involucra esta modificación. Entonces, y ese fue casi un 80 o 90%, solo un 10, 15, un 20% estaba de acuerdo. Entonces, o sea, no es que somos los legisladores, es la sociedad argentina. Si uno presta atención a cómo se desenvolvió el plenario de comisiones, la sociedad argentina, una enorme porción de la sociedad argentina estuvo en contra de la ciencia, de la cultura, de la industria. Venían los industriales, no aceptaban las retenciones, no aceptaban que se haga una primarización de la que es la industria, porque con las retenciones prácticamente y se liberaba a la exportación de materia prima. Entonces alteraba el circuito, alteraba la construcción que se viene haciendo en la industria. Entonces no somos los legisladores, no importa qué partido sea el que ayer dijo no, son representantes del pueblo de la nación. Seguro. Eso es lo que hay que entender. Son representantes del pueblo de la nación que ayer dijeron no, y que fueron la mayoría. Y la democracia se construye con las mayorías. Exactamente. Y ese es el sentido. Son los equilibrios que tiene que existir en la democracia. Seguro. Y no vamos a cuestionar cuáles son sus bases, cómo es que llegó el presidente al gobierno de la nación. Se trata de lo que la sociedad argentina quiere para desarrollarse, lo que la sociedad argentina quiere para sí, para ellos, para sus hijos, para sus nietos. Evidentemente no hay un acuerdo, ni se pudieron construir, ni pudo el presidente construir las mayorías, pero creo que eso se necesita, debería hacerse una lectura, que se necesita hacer una construcción diferente para gobernar este espacio de tiempo que democráticamente le corresponde y que el Congreso democráticamente también va a trabajar como lo estuvimos haciendo. Seguro. Porque desde Unión por la Paz estuvimos sentados en las comisiones, hicimos las invitaciones, hicimos nuestras observaciones, de eso se trata. Seguro. Diputada Silvana Ginocchio, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes. Disculpen, me entretuve con la palabra, pero un placer. Muchísimas gracias. Hasta luego. La diputada Silvana Ginocchio, diputada nacional en torno ayer al fracaso del tratamiento de la denominada Ley Ómnibus.